el doctor David Ortega Checa va a hacer su presentación. El doctor David Ortega Checa es cirujano general del Hospital Nacional Edgardo Revelati Martins, director del curso de apoyo vital avanzado en trauma, ATLS, es presidente de la Sociedad de Cirujanos Generales del Perú, presidente del capítulo peruano del Colegio Americano de Cirujanos. El doctor Ortega va a presentar el tema trauma múltiple 1 y trauma múltiple 2. Sus dos conferencias le va a dar una a continuación de la otra. Doctor Ortega, tiene usted 50 minutos. Adelante. Muy bien, gracias Héctor. Primero agradecer a Stefan y a la Sociedad de Cirujanos por programarnos en darnos esta oportunidad. Voy a compartir. No sé si ya estoy compartiendo, Héctor. Sí, ya estás, ya. Sí. Ya. Muy bien, entonces lo que vamos a hablar ahora es el manejo inicial del paciente traumatizado múltiple, o lo que le llaman trauma múltiple o politraumatizado también le llaman, ¿no? El trauma existe desde que el hombre está en la tierra, ¿no? Simplemente les traigo un huaco de la cultura mochica Perú, del norte de nuestra patria, donde vemos que ya han pasado a la historia como un paciente que tiene amputado un pie y que se ayuda para caminar con un bastón. Repito, el trauma siempre ha existido y lamentablemente va a existir. ¿Cuál es la principal fuente de pacientes traumatizados? Sin duda, los accidentes de tránsito, ¿no es cierto? Y en nuestro medio, pues, no hay día en que no veamos un accidente automovilístico, un camión, un ómnibus que se descarriló, etcétera, etcétera. El manejo del trauma lo manejamos en dos partes. Una pequeña parte, pero tan importante como la otra, es el llamado manejo prehospitalario, o lo que se denomina sistema prehospitalario. Significa que hay que manejar una serie de protocolos, coordinaciones donde interviene la ambulancia, si hay helicóptero, que haya un buen sistema de comunicación, que podamos rápidamente llegar al sitio donde podamos, ¿no? Significa movilizar una serie de recursos y que en nuestro medio, pues como ya sabemos, la salud no es la última rueda del coche, es probablemente la de repuesto. Así estamos en salud y esta pandemia nos ha desvestido a todos, ¿no es cierto? Accidentes de tránsito, accidentes ferroviarios, equipos de rescate, ¿no? Una buena comunicación, un buen sistema de movilización, ideal es el helicóptero. Nosotros solamente vemos helicóptero cuando tenemos en la época de verano, cuando llegan los pacientes ahogados que son transferidos rápidamente, pero debería ser en la mayor cantidad posible, como ideal. El sistema hospitalario es el que vamos a manejar dentro del hospital. Y significa también una serie de planificaciones, de coordinaciones. La idea es trabajo en equipo, ¿sí? Señores, ya no hay los semidioses, los dioses de la cirugía, medicina, etcétera, etcétera. Hay que saber trabajar en equipo y cada uno tiene una función, más importante o menos importante, pero al final el trabajo es de un equipo. Hay que entrenar a nuestro personal, hay que tener infraestructura y equipo adecuado, un laboratorio, todo lo que ustedes ven ahí, los convenios de transferencia que casi nadie le daba mayor importancia, cuán importante suele ser, como vamos a mencionarlo en la última parte de esta charla. Cuando nosotros nos imaginamos atender a un paciente traumatizado en un hospital, nos imaginamos una gran sala, ¿no? Con una gran cialítica, una camilla multifuncional, que pueda variar arriba, abajo, a los laterales, que idealmente tener algún equipo de rayos X, es decir, lo que llamamos tecnología, equipo de alta tecnología, ¿no? Lo que ahorita muchos dirían 5D para estar a la moda. Si se puede tenerlo, se tiene.
ojalá pudiéramos, pero nuestra realidad no es así. Entonces, tampoco contamos con esto en muy pocos hospitales, pero lo que les voy a demostrar, muchos de los pacientes traumatizados van a terminar en sala de operaciones, y lo que quiero, uno de los tantos mensajes que quiero transmitir esta noche es que no necesitamos tanta infraestructura, tanto equipaje, no necesitamos. Si lo tienen, enhorabuena, pero con nuestras manitos unidas a nuestro cerebrito, vamos a poder hacer muchas cosas con algunos elementos que están casi siempre en cualquier posta médica. Hablemos del trauma, ¿cierto? Yo siempre cuento la anécdota, ya hay que fijarnos que es más de 30 años. Cuando hablábamos de trauma al inicio, y yo tuve la oportunidad de ir a un hospital a hablar con el director, y le digo, el trauma, doctor, queremos que haya una sala de shock trauma. El trauma no, los traumatólogos son los que se encargan de eso. O sea, esa era la visión antigua. Felizmente eso ha cambiado, pero todavía no cambia en la magnitud que debería ser. Señores, el trauma a nivel mundial representa el 12% de la carga de enfermedades. 12%. Las enfermedades infecciosas están disminuyendo porque estamos mejorando el tratamiento con antibióticos, estamos manejando mejor nuestra área de saneamiento ambiental. Conocemos más antibióticos, podemos prevenir. Eso en el mundo moderno está de baja. Pero el trauma no solamente se mantiene estático, sino que sigue creciendo. Y va a seguir creciendo. En nuestro medio es pan de todos los días. El trauma es la principal causa de muerte en las primeras 4 décadas de la vida. Hasta los 44 años se dice que en los países desarrollados la primera causa de muerte es el trauma. Ah, dirán, eso será en los países desarrollados, no como nosotros. Si nosotros sacamos las causas de muerte infecciosa en la niñez, el trauma debe estar entre el segundo y tercer lugar. Entonces, es importantísimo. ¿Sí? No es que el trauma se dé en los países adelantados. No, también se da en nuestro medio. En Estados Unidos se mueren 150.000 americanos por año, lo que significa cada 5 minutos un americano fallece. Y esto les trae un costo a los americanos de $400 millones al año. ¿Sí? Entonces, fíjense si no será importante. ¿Qué pasa en Lima? Hace un tiempo, hasta hace 2 años, el año pasado hicimos una revisión a propósito de un artículo de trauma abdominal. En Lima se mueren 4 a 5 personas por día, solo en Lima. Y en el Perú en general, solo por accidente de tránsito, se mueren 9 pacientes de promedio por día. 9. ¿Ah? Casi 300 al mes. Casi 3.500 al año. ¿Y ustedes creen que eso va a disminuir? Lamentablemente no. Yo creo que va a seguir aumentando. Por cada persona muerta, 3 pacientes quedan incapacitados permanentemente, lo que significa que son una carga para su familia, que dejan de producir económicamente, que hacen que se le tenga que dar una atención especial, y la familia, el entorno, tenga que derivar recursos hacia esta persona. Fíjense en la repercusión, no solamente personal, familiar y social y económica que tiene el trauma. Voy a hablar de lo que se llama ATLS, ya voy a explicar Advanced Trauma Life Support, que es un programa que ha demostrado su utilidad, que es necesaria y que nos permite a todos hablar un lenguaje común. El ATLS es una marca registrada, lo dicta el Colegio Americano de Cirujanos, el American College of Surgeons. En el Perú lo dicta el Comité Peruano del Colegio Americano, que es la única autorizada en nuestra patria. Y es interesante
conocer cómo surge este curso. Es un curso, algunos le llaman protocolo, guía, que llámenle como ustedes quieran, pero apliquen sus principios, porque no es nada del otro mundo, pero que ayuda a salvar muchas vidas. A ver, les voy a contar la historia de James Steiner, un ortopedista de Nebraska, en Estados Unidos, que un día decidió irse a California, tomó su avioncito, se fue con su esposa y sus 4 hijos. Cuando regresa, una tormenta, etcétera, etcétera, sufre un accidente, choca el avión, la esposa muere inmediatamente, 2 de sus hijos sufren traumatismos cerebrales entre moderados y severos, y él no explotó felizmente el avión, logra activar una alarma y espera la ayuda. La ayuda demoró mucho porque el mal tiempo no lo facilitaba. Logra salir a la carretera y lleva a sus hijos al hospital. Y notó que siendo los 2 hijos teniendo lesiones más o menos parecidas, recibieron un tratamiento inadecuado y diferente uno del otro. Y le llamó la atención y escribió al colegio americano esto que ustedes ven en su pantalla. Si yo con mis limitados recursos habría podido proporcionar mejores cuidados en el sitio del accidente que lo que mis hijos y yo recibimos en el hospital de cuidados primarios al que fuimos conducidos, algo está mal en el sistema, por lo tanto esto debe ser cambiado. Coincidió con que el colegio americano estaba incubando lo que ahora es ATLS, manejo del paciente traumatizado, y le dio toda la fuerza y se crea lo que es ahora el programa Curso Guía Protocolo ATLS. Volvamos al trauma. Los pacientes en trauma se mueren en 3 momentos, en 3 fases, en 3 ondas. La primera, muerte inmediata. La muerte que sobreviene inmediatamente después del accidente. ¿Sí? Rápidamente, casi no podemos hacer nada. La segunda onda es la llamada muerte temprana. Golden hour le llaman los americanos, la hora dorada. La muerte ocurre entre más o menos los primeros minutos y algunas horas después de producido el accidente. Ahí sí podemos hacer algo. Y finalmente, la muerte tardía es aquella que se sobreviene después de varios días o semanas de ocurrido el accidente. La muerte inmediata, ¿cuál es la causa? Pueden ser las causas de esta muerte inmediata. Laceraciones cerebrales, laceraciones del tronco cerebral, lesiones de la médula alta, lesiones cardíacas y ruptura de grandes vasos. Lo primero que pensamos, aorta. Eso puede matar al paciente en minutos después del trauma. ¿Sí? Por eso decía yo, poco podemos hacer, salvo que tengamos un sistema prehospitalario que tome al paciente y en menos de 10, 15 minutos lo tenga en un centro hospitalario. ¿No es cierto? Para nuestro medio eso es utópico, ¿no es cierto? Pero pensemos que algún día va a llegar. La segunda onda, que decía muerte temprana o hora dorada, se produce ¿por qué? A nivel de cabeza, cráneo, hematoma subdural dural o epidural. A nivel torácico, hemotórax masivo, neumotórax a tensión. A nivel abdominal, ruptura de vísceras sólidas, vaso, hígado. Y fracturas de huesos mayores. ¿Dónde? Pelvis y fémur. ¿Sí? Recuerden esto. Tengan memoria fotográfica para estas causas, porque les decía yo que esto no, demora varias horas a veces, ¿no? Para que lo lleven al hospital y nos da la oportunidad de rescatar a estos pacientes. Es más, yo llego al extremo de decir que si un paciente, estando en esta fase, se muere en un centro hospitalario, hay que revisar los protocolos de ese centro hospitalario. Hay que capacitar a la gente que trabaja en emergencia
porque no se acepta que un paciente con esta patología pueda morirse en los actuales momentos. Es inconcebible. La tercera fase es la que dicen que Dios es peruano, no se murió en la primera ni en la segunda, pero hace disfunción orgánica múltiple, sepsis y finalmente fallece, semanas después de producido el accidente. Entonces, ¿cuál es el porcentaje de pacientes que se producen en cada fase? Pero 50% muertes inmediatas, 30% muertes tempranas y 20% tardías. Aquí, en las muertes tempranas, repito, el impacto del manejo según el ATLS es enorme. Se deben rescatar a la gran mayoría de pacientes. Y ATLS, cuando sale ATLS, cuando se inicia ATLS, tuvo mucha resistencia. Tuvo demasiada resistencia. Obviamente, todos somos resistentes de inicio a todo lo nuevo, ¿no? Y después como que recapacitamos y comenzamos a verlo, a analizarlo y comprarnos la idea, ¿sí? ATLS fue el primer curso que estableció el enfoque ABCD para la evaluación y manejo del paciente. Y habló de algo que lo voy a decir a continuación, son las prioridades, ¿cierto? Tratar al paciente de acuerdo a las prioridades. Y esas prioridades se traducían en el enfoque ABCDE. Para ATLS no es tan importante tener el diagnóstico. El diagnóstico definitivo de inmediato no es necesario tenerlo. Yo siempre digo, para ATLS lo más importante era que el paciente sobreviva, que el paciente no se muera. Era lo más importante. Antes de llegar al diagnóstico, ¿no? No, lo más importante para nosotros es que ese paciente no se muera. Que debemos actuar rápidamente porque el tiempo va en contra del paciente. Y el Colegio Americano decía, cuando atienda al paciente, no ocasionar daño adicional, no agregue más injuria al paciente, como vamos a ver. ¿Sí? Y entonces, cuando yo digo prioridades, ¿a qué me refiero? Yo siempre doy el ejemplo. Tengo 4 animalitos, ¿sí? Al primer animalito lo cuelgo de una cuerda y lo ahorco, lo tengo colgadito. Al segundo animalito le soy capaz de producir un neumotórax a tensión. El tercer animalito le clavo un cuchillo afilado a nivel del hígado. Y el cuarto animalito soy capaz de hacerle un hematoma epidural. ¿Cuál se muere primero? Primero se muere el ahorcado. ¿Por qué? Porque le estoy obstruyendo la vía aérea. ¿Quién se muere después en tiempo? El que tiene el problema respiratorio. ¿Quién le sigue? Aquel que tiene el sangrado por una lesión del hígado. ¿Y quién se muere a continuación? El que tiene el problema cerebral. Entonces, ATLS dijo, no me interesa el diagnóstico. Lo primero que voy a evaluar es que no tenga obstrucción de la vía aérea. Y ahí viene el concepto de ATLS de ABCDE. ¿Qué cosa es A? Tener la vía aérea permeable. Yo me aseguro que la vía aérea está permeable. Y si no está permeable, yo me voy a encargar que esté permeable. Porque ese paciente no se me va a morir por una obstrucción de la vía aérea. El colegio, el curso ATLS además agrega con control de la columna cervical. ¿Qué significa control de la columna cervical? Significa inmovilización de la columna cervical. Inmovilización de la columna cervical. ¿Qué cosa es B? Respiración y ventilación. En A yo me aseguré que la vía aérea esté permeable. Ahora en B me voy a asegurar
que a nivel alveolo capilar haya un intercambio oxígeno-CO2. ¿Sí? Para que no, o sea, voy a descartar un problema torácico respiratorio. ¿Qué cosa es C? Evaluación del estado circulatorio del paciente y control de la hemorragia si es que existiera. ¿Qué cosa es D? Buscar déficit neurológico, evaluar el estado neurológico del paciente. ¿Y qué cosa es E? Desvista al paciente. Desvístalo todo al paciente para que no se nos escapen algunas lesiones que de repente no le pueden causar la muerte, pero sí pueden tener influencia en la evolución del paciente y pueden ser causa de una estadía mayor en el hospital. Pero además, en E, el Colegio Americano te dice, cuida el medio ambiente. ¿A qué se refiere esto? A la hipotermia. Cuidadito con la hipotermia, ¿no es cierto? Yo sé que algunos dirán, esa hipotermia pues será en la puna, ¿no? Pero ya vamos a hablar de eso. Y este es el resumen de todo lo que dice ATLS. Una vez producida la lesión, se hace lo que se llama la revisión primaria y reanimación, ¿ya? Y reanimación, las dos cosas juntas. Luego sigue la revisión secundaria. Luego viene a optimizar el estado del paciente y, si es necesario, trasladarlo. Durante esta cadena, ven ustedes que dice reevaluación, reevaluación. En cualquier momento, de acuerdo a los parámetros clínicos que estamos controlando, de repente se agrava el paciente, significa reevaluar, empezar desde cero. La revisión primaria y la reanimación la hemos dividido como si fueran diferentes para efectos académicos, pero en la práctica son simultáneos, ¿de acuerdo? En la práctica son simultáneos. Para la exposición lo voy a dividir y voy a tratar luego de unirlos. Entonces hablemos de la revisión primaria. ¿Qué es la revisión primaria? Nuestro ABCDE. ¿No es cierto? A, vía aérea permeable con control de la columna cervical. B, respiración y ventilación. C, circulación con control de la hemorragia. D, déficit neurológico. E, exposición y cuidar la hipotermia. Empecemos con la A. ¿Qué es la A? Vía aérea permeable. Entonces, va a llegar el paciente y yo voy a ver si está respirando bien o no. Si tiene estridor o no. ¿No es cierto? ¿Cuándo debo? Y siempre con control, ya hemos dicho qué significa control, inmovilización de la columna cervical. Todos los pacientes traumatizados múltiples vienen con un collarín, un aparato de tomas, una inmovilización de la columna cervical. ¿Cuándo debemos sospechar que hay lesión de columna cervical? En trauma múltiple, alteración de la conciencia. Todo paciente que tenga alteración de la conciencia se debe asumir que hay lesión de columna cervical, o cuando hay un trauma único, cuando este está por encima de la clavícula. Aquí ven ustedes al paciente, llegó con el collarín que le llamamos, y fíjense que uno de los ayudantes mantiene el alineamiento de la cabeza con el resto de la columna, ¿sí? Porque ya no va a estar inmovilizado, entonces quien le va a inmovilizar y va a hacer que permanezca el alineamiento de la columna cervical con el resto de la columna es el ayudante. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso es A. ¿Qué cosa es B? Respiración y ventilación. Y a mí me gusta hablar de esta parte porque ¿cómo examinamos al paciente? Oiga, con ese curso que se llamó semiología, ¿se acuerdan? Inspección, palpación, percusión y auscultación, ¿no es cierto? ¿Qué dijimos de los pacientes? ¿Por qué se mueren en la intermedia, en la fase intermedia? ¿Ah? A nivel por un neumotórax. Atención. Fíjense acá, ¿qué ven en esta placa de tórax? Hay una transparencia homogénea que traduce aire, ¿no? Y acá ven este aire
como no puede crecer hacia la parte externa, crece hacia la parte de la línea media y comprime el parénquima pulmonar. Comprime el parénquima pulmonar. Esto que ven acá, que estoy señalando con el puntero, es el parénquima pulmonar. El mediastino ha sido rechazado hacia el lado contralateral, en este caso, a la derecha. ¿Sí? ¿Y qué hace este de acá? Al desviar el mediastino, evita que el corazón reciba sangre y el paciente entra en hipotensión marcada. La tráquea desviada, venas yugulares dilatadas, diagnóstico neumotórax, atención. ¿Qué voy a encontrar acá yo? Voy a ver siempre el cuello, venas dilatadas, venas yugulares dilatadas, voy a buscar la tráquea, si está desviada o no, voy a ver a la inspección que se moviliza, en el caso que estamos viendo, se moviliza muy poco el hemitórax izquierdo, la amplexación está disminuida en el lado izquierdo, puede haber enfisema, si es que ha sido el trauma a ese nivel, como generalmente es, ¿no? Puede haber enfisema subcutáneo, a la auscultación, a la percusión, hipersonoridad, y a la auscultación, murmullo vesicular abolido. Paciente chocado, con una presión de 70/50, diagnóstico, neumotórax, atención. Mata al paciente. Si usted no hace algo, ese paciente se muere. ¿Qué otra cosa puede matar? Un derrame pericárdico o taponamiento cardíaco. ¿Cierto? Se acumula sangre en el pericardio, comprime las cavidades cardíacas, no deja que se llenen y hipotensión marcada. Cuando en una radiografía yo veo un mediastino ensanchado en un paciente que le han tomado de pie o sentado, un mediastino ensanchado, hay que descartar lesión de aorta. Lesión de aorta. ¿Qué cosa es C? Vamos a hacer ahora circulación con control de la hemorragia. Ahí les traigo yo. Si yo toco el pulso en la carótida, no tiene menos de 60, si es en la femoral, más de 70, y si es en la radial, más de 80. El ATLS recomienda no utilizar torniquetes para controlar la hemorragia, salvo que sea una amputación traumática. ¿Qué cosa es D? Evaluar el estado neurológico del paciente. Rápidamente veo si el paciente moviliza los miembros. Listo, nada más. Veo el nivel de conciencia. Para evaluar el nivel de conciencia, ¿qué cosa utilizo? La escala de coma de Glasgow. Y las pupilas. ¿Cómo están las pupilas? ¿Están centrales? ¿Son isocóricas o hay anisocoria? ¿De acuerdo? O hay midriasis en alguna de ellas. Eso es D. ¿Qué cosa es E? Desvestir al paciente completamente, prevenir la hipotermia, poner mantas, quitar el aire acondicionado, ¿no? Hay unas mantas que se inflan con aire caliente que ayudan mucho a prevenir la hipotermia. Yo sé que la hipotermia dirán, sí, pero eso será pues en la cuna, ¿no? ¿A dónde será eso? Pues, ¿no? En Puno, por allá, en la sierra. Señores, hipotermia hay en Lima. Hipotermia hay en Iquitos. ¿Ah? La temperatura nuestra es 37 de promedio. ¿Cuánta es la temperatura ambiental? ¿Ah? Si un paciente sangra, al sangrar pierde calor. Y usted le va a poner líquidos que están a la temperatura ambiental, que es menor que la de nuestro cuerpo. Hipotermia. Hipotermia. Entonces, métanse esto al cerebro. Hay hipotermia acá y hay que saber manejarla. Entonces, quiero hablar ahora de la reanimación. Repito, la revisión primaria va simultáneo con la reanimación. ¿Cuál es el concepto? Atención, ¿cuál es el concepto? Yo voy a hacer mi evaluación A, B, C, D, E. Si en A yo encuentro una alteración, si yo encuentro una lesión, una patología que ponga en duda, que ponga en peligro la vida del paciente, resuelvo ese problema antes de pasar al siguiente paso. ¿Sí? Ejemplo, yo encuentro un paciente que está con estridor, está inconsciente,
está con 50 de respiraciones por minuto, moviliza muy poco el tórax, yo intubo al paciente. Salvé la vía aérea. Ese paciente se va a morir de cualquier cosa, menos de obstrucción de la vía aérea. Si en B encuentro otra patología, soluciono la patología y luego paso a C. ¿De acuerdo? En la reanimación vamos a tomar las radiografías clásicas de tórax y pelvis y de columna cervical, que en la teoría debería pedirse en la revisión secundaria, pero que las pedimos todas juntas en la práctica. Entonces, ¿qué hacemos en A? Cuando un paciente viene, ¿cómo sé que tiene la vía aérea permeable? Si yo estoy solo, no tengo nadie que me ayude para que me alinee la cabeza con la columna cervical, con el resto de la columna, levanto la mandíbula, ¿sí? A nivel del mentón, levanto el mentón, ¿sí? Si tengo a alguien que me ayude, alguien alinea la cabeza y levanta los ángulos maxilares. Al levantar la mandíbula, ¿qué estamos haciendo? La base de la lengua sube, ¿sí? Sube, porque la base de la lengua generalmente al caer obstruye la vía aérea. ¿De acuerdo? Estoy diciendo levantar la mandíbula. Cuando yo era alumno me decían hiperextensión de la cabeza. La hiperextensión está prohibida, está proscrita en el manejo del trauma. Si ese paciente tiene una lesión de columna cervical y yo le hago una hiperextensión, catástrofe. ¿De acuerdo? Entonces, la reanimación es eso lo que les estoy diciendo. Abro la boca del paciente y aspiro secreciones. Puede haber saliva, puede haber sangre, puede haber cuerpos extraños, restos de muelas, restos de huesos. La aspiración se recomienda que sea con un aspirador metálico para que, no con sonda porque lo puede morder el paciente, ¿no? Eso es reanimación, ¿de acuerdo? Y recordar, otra vez, inmovilizar la columna cervical. ¿Qué pasó acá? Habían unas figuras, pero bueno, habían unas figuras, creo que era una intubación, si fuera necesario. En B, cuando yo evalúo a nivel el intercambio CO2-oxígeno a nivel alveolo capilar. Todos los pacientes que llegan en trauma se les va a poner oxígeno de 12 a 15 litros por minuto. ¿Sí? Si yo no he hecho en A, lo hago en B ahora, una vía aérea definitiva. ¿Sí? Cuando yo digo vía aérea definitiva, ¿a qué me refiero? A intubación orotraqueal o una dicotirodotomía. ¿De acuerdo? Lo que les decía yo, si yo encuentro alguna indicación, por ejemplo, en un paciente que esté inconsciente, yo asumo que tiene un Glasgow 8 o menos de 8, sinónimo de coma. Todo paciente con ese Glasgow tiene que ser intubado. Una intubación orotraqueal. Si yo no sé intubar o no tengo los equipos necesarios, la alternativa a una cricotiroidotomía. Acá había otra imagen y son varias. ¡Ay, se me ha ido todo! No sé qué pasó. Parece que las imágenes se han ido. Permítanme. Sí, las imágenes, qué pena. No sé por qué se han... No, se han ido. Permítanme, a ver, perdón. Perdón, voy a ver si puedo rescatar. Qué pena. Qué pena, qué lástima.
Tengo problemas con la... Bueno, voy a tener que hacerlo sin figuras, pues, lamentablemente. Qué pena, había muchas figuras en la base de esta... Bueno, entonces, qué pena, todas las figuras se me han ido. María, no sé si el equipo de APEFA me puede ayudar. Yo mandé una charla, la mandé la conferencia. No sé si María o... Sí, doctor. Si me pueden apoyar porque se me han borrado todas las imágenes, mira. ¿Me pueden apoyar ustedes? Un momentito, doctor. ¿Qué parte es la del caso? No, la de la conferencia. La de la conferencia. Bueno, mientras, a ver si me van apoyando. Recuerden, cuando yo hago A o hago B, ¿no es cierto? En B hago mi palpación, mi percusión, mi auscultación, ¿sí? Y mi percusión. Siempre cuando hacen A o hacen B, lo ideal es que lo hagan en A, pero si no lo han hecho en A, lo pueden hacer en B. ¿Qué cosa es? Examinar cuello. Y cuando yo examino cuello, ¿qué busco? ¿Qué busco? ¿Cómo están las venas yugulares? ¿Están colapsadas o están dilatadas? ¿Y cómo está la tráquea? Si la tráquea está central o está desviada. ¿De acuerdo? Eso lo hace en C. ¿Qué cosa hago en C? Es evaluación del estado circulatorio. Uso 2 vías periféricas venosas, catéter 14 o 16, que significa que son las más gruesas que tenemos. ¿Para qué? Para pasarle líquidos rápidamente. ¿Qué usamos? Usamos cristaloides. Los americanos usan lactato Ringer. Los latinoamericanos usamos cloruro de sodio. ¿De acuerdo? Antes de poner la vía, la enfermera ya sabe que le tiene que tomar una muestra de sangre para el grupo sanguíneo, para la hemoglobina, las pruebas bioquímicas, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Había otra imagen y todo se ha ido al lado. ¡Ah, qué desgracia, por Dios! ¡Qué desgracia! No tengo ni una imagen. Todas son, lamentablemente, esta charla está basada en imágenes. Un segundito, doc. Ahorita le vamos a... Si no, no voy a conseguir transmitir. Y no sé por qué. Deje de compartir, por favor. Dejo de compartir. Ya. Listo, doc. Puede continuar. Indíquenos a dónde. Ya, ¿ustedes controlan o yo controlo? No puedo, ¿no? ¿Ustedes controlan? Nosotros. Sí, pasa bastante. ¿Sabes qué? Estoy viendo que mi disco duro externo no funciona. Creo que esa es la razón por la que... Seguimos, doc. Indíquenos dónde. Sigue. A ver, ahí no. Ahí nomás. Retrocede una. Retrocede una. Ya. Entonces, la que sigue. Aquí estoy levantando el mentón. Acá estoy levantando los ángulos mandibulares. ¿Sí? La que sigue. Acá, fíjense, hay otra persona que está alineando la columna cervical y yo estoy poniendo una mascarilla, ¿no? Estoy poniendo una mascarilla y estoy levantando a nivel de los ángulos mandibulares.
La que sigue. En pacientes inconscientes y solo en pacientes inconscientes se pone el tubo orofaringeo, o que lo conocemos como tubo de Mayo. Repito, solamente en pacientes inconscientes. ¿Esto qué va a liberar? Va a liberar la base de la lengua y va a dejar permeable toda la vía aérea superior. La que sigue. La reanimación, ya dijimos, vía aérea definitiva, intubación orotraqueal y cricotirodotomía. La que sigue. Acá hay una intubación orotraqueal. Todos los que trabajamos en emergencia debemos conocer y saber cómo intubar un paciente. La que sigue. Esta es una punción traqueal a través de una cricofaringia, ¿sí? La que ya voy a explicar después. La que sigue. La membrana cricotiroidea es la que está entre el cartílago tiroides y el primer anillo traqueal, ¿no? Que es el cricoides. Eso, que es la manzanita de Adán, por debajo de la manzanita de Adán, ahí van a tener una pequeña depresión. La que sigue. Esa, acá la tienen mejor. Esa es la membrana cricotiroidea. Ahí hay piel, después de la piel una capita leve de grasa, y estamos en la membrana. Yo puedo incidir y llegar rápidamente a la vía aérea, a la luz traqueal. La que sigue. Esto es lo que yo les hablaba. Un neumotórax a tensión comprime el parénquima pulmonar, empuja el mediastino hacia el lado contralateral, evita que el corazón reciba sangre y el paciente entra en hipotensión, venas yugulares dilatadas, tráquea desviada, hipotensión, insuficiencia respiratoria, cianosis, etc. Ese paciente, si no hacemos algo, se muere. La que sigue. Acá ven ustedes un neumotórax. Así es como llegan los pacientes, ¿no? Acá hay una contusión bilateral, pero fíjense en el lado izquierdo del paciente, ¿no? Cómo rechaza todo el mediastino. La que sigue. ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué te dice ATLS? Si yo tengo ese problema en B, ¿qué tengo que hacer? Tengo que solucionarlo. ¿Cómo lo soluciono? Los neumotórax los dividimos en neumotórax simple y neumotórax a tensión. El neumotórax simple es unidireccional. Va de la luz traqueal, del bronquiolo que se rompe, que se fractura, hacia la cavidad pleural. ¿Sí? Y regresa, es bidireccional. Ese es un neumotórax simple. Mientras que el neumotórax a tensión es unidireccional, del bronquiolo hacia la cavidad pleural. Se va acumulando, comprime, como no puede irse más por fuera porque lo contiene la parrilla costal, ¿no? Crece hacia la línea media y produce todas las alteraciones. ¿Qué te dice ATLS? Segundo espacio intercostal, línea medio clavicular, voy a poner un catéter 14 o 16, pongo y ¿qué cosa hago? Descomprimo el aire que está en la cavidad pleural. Sales, es como si ustedes le pusieran una aguja a un globo, sale el aire, no revienta, sale el aire. Al salir el aire, el mediastino regresa a su sitio, el corazón recibe sangre y sube la presión inmediatamente. Mejora el paciente, ¿de acuerdo? Entonces, al hacer esa maniobra, ¿qué estamos haciendo? El neumotórax a tensión lo hemos convertido en un neumotórax simple. El siguiente paso, ¿cuál es? La que sigue, hacer un drenaje torácico. ¿Qué te dice ATLS? Quinto espacio intercostal por delante de la línea media axilar, ¿no? Si está consciente, anestesio; si está inconsciente, hago la incisión, me voy por encima de la costilla, incido la membrana pleural, la serosa pleural, y llego a la cavidad. ATLS te recomienda que metas el dedo para explorar y liberes adherencia. Y ponemos un tubo que puede ser número 36 o 40, dirigido hacia
hacia la cúpula torácica en una trampa de agua. ¿Para qué? Para que salga el aire y no regrese el aire. ¿De acuerdo? Y con eso le estamos salvando la vida al paciente. El paciente no se debe morir si es que hacemos el tratamiento, el diagnóstico y el manejo adecuado. La que sigue. Cuando tengo un tórax inestable, es decir, un trauma abierto del tórax, el aire va a entrar del exterior hacia el interior. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Una maniobra tan simple como esta, la que sigue. Le voy a poner un apósito, una tela, y le voy a cuadrado y le voy a impermeabilizar 3 de los 4 cuadrados, ¿no? Le pongo una lámina acá, de tal manera que cuando inspire el aire salga, y cuando expire, este papel, este apósito, se pega al orificio abierto y evita que el aire entre hacia el tórax. La que sigue. Y la otra cosa que mata en tórax, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es? Es el hemotórax masivo. Es el hemotórax masivo. ¿Sí? Acá ven ustedes cómo te va a llevar a una hipotensión, a un shock, a una insuficiencia respiratoria de acuerdo al compromiso pulmonar que la sangre esté comprimiendo al parénquima pulmonar. ¿Qué debo de hacer ahí? Drenar. El diagnóstico lo voy a hacer semiológicamente. Aquí no voy a encontrar sonoridad, acá voy a encontrar matidez. ¿Sí? ¿Puedo encontrar venas yugulares dilatadas? No, no van a estar dilatadas, al contrario, van a estar colapsadas. La tráquea no va a estar desviada. Entonces, rápidamente hago el diagnóstico y hago el drenaje, la que sigue. ¿Qué cosa es C? En C, fíjense, otra vez el concepto. Yo encuentro un problema, soluciono el problema y paso al siguiente paso. ¿Qué C? En el estado circulatorio, todos los pacientes van a recibir 2 vías periféricas, catéter 14-16 con solución cristaloide, la que sigue, esto ya lo mencioné. La que sigue. Ya les dije, examinen cuello, la que sigue. Lo hacen en A o en B. En C, ¿qué cosa hacemos? En C, ¿qué puede matar en C a nivel de un taponamiento cardíaco? La que sigue. ¿Qué dice ATLS? ¿Cómo hacemos el diagnóstico de taponamiento cardíaco? La triada de B, ¿no? Ruidos cardíacos alejados, el complejo electrocardiográfico disminuido, venas yugulares dilatadas, hipotensión. Entonces, hago una punción, una pericardiocentesis. La que sigue. Este es ejemplo de la pericardiocentesis. La que sigue. Este es un taponamiento cardíaco. Fíjense el aumento de la silueta cardíaca. La que sigue. En C yo puedo utilizar la ecografía. Como ya vamos a ver, es parte de los anexos, pero la ecografía también me ayuda para descartar lo que se llama ecofaz, ¿no? O voy a examinar en abdomen, pero también voy a examinar saco pericárdico. La que sigue. Si yo no cuento con... Aquí están viendo otra ventana ecográfica, la que sigue. Y entonces llegamos a los anexos de la revisión primaria y la reanimación. ¿Cuáles son esos anexos? Los signos vitales. Presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura, análisis de gases arteriales, oximetría, un trazado electrocardiográfico. Voy a poner 2 catéteres en traumas múltiples, catéter gástrico y vesical idealmente. Voy a pedir algunas radiografías que ya las mencionamos, tórax y pelvis, y puedo hacer un lavado peritoneal diagnóstico o una ecografía. Actualmente lo que más se usa es ecografía, por lo que es un método no invasivo. La que sigue. Este es un lavado peritoneal diagnóstico, positivo. La que sigue. Y acá tienen ustedes la placa de tórax y la placa de pelvis. La que sigue.
las sondas nasogástricas y la sonda vesical. La que sigue, hablemos primero de la sonda nasogástrica. En este paciente, pondremos una sonda nasogástrica, tiene una lesión evidente, un cuerpo extraño atravesado en el macizo facial. La que sigue, la sonda nasogástrica, retrocedamos una por favor. No sé qué pasó con esa. La sonda nasogástrica está contraindicada en pacientes que tengan epístasis, que tengan fracturas o sospecha de fractura del macizo facial, o un trauma como el que ustedes ven en casa. En esos casos, ¿qué hacemos? Ponemos la sonda nasogástrica, ponemos una sonda orotraqueal. ¿Para qué es importante la sonda traqueal? La sonda nasogástrica, o en este caso orogástrica, sí, porque nos va a descomprimir el estómago, va a prevenir el vómito y nos permite ver qué tipo de secreción hay en el estómago. La que sigue. La sonda vesical. La sonda vesical, acá hay un problema, ¿no es cierto? ¿Cuál es el problema? El gran hematoma que vemos a nivel escrotal. Idealmente, la que sigue, no sé qué seguirá. La que sigue, retrocede. ¿Para qué nos sirve la sonda? Pásame la que sigue también. Voy a indicar, fíjense acá, pusieron una sonda nasogástrica, había una equimosis perineal, y fíjense dónde está la sonda, la punta de la sonda. O sea, había una fractura, una lesión de la uretra, que se terminó de hacer o ya estaba cuando se puso la sonda Foley. ¿La que sigue? Acá está. Retrocede, por favor. ¿Para qué nos sirve la sonda? ¿Para qué nos sirve la sonda vesical? La sonda vesical nos sirve ¿para qué? Para medir el gasto urinario. ¿Sí? El gasto urinario es una forma indirecta de evaluar la perfusión de los órganos. En este caso, ¿de qué órgano? Del riñón. Recuerden, cuando hay un cuadro de hipotensión, shock, el organismo le corta, lo deja en la mínima expresión a todos los órganos menos a 3. Cerebro, corazón y riñón. Recuerden que la orina es directamente proporcional a la perfusión renal. A más sangre recibe el riñón, más orina. A menos sangre, menos orina. Entonces yo voy a poner una sonda vesical para medir cuánto produce por hora de orina. Y entonces tenemos que tener presente lo normal, lo mínimo, no lo normal, digamos, lo mínimo es en adultos 0,5 por kilo por hora. En niños, 1 por kilo por hora. Y en lactantes, 2 por kilo por hora. ¿De acuerdo? Entonces, para eso me sirve la sonda vesical o sonda Foley. Si tengo un paciente de 80 kilos que en la primera hora me orinó más que 30 centímetros, ¿qué significa? Que necesita más fluidoterapia, necesita más líquidos. Le voy a dar más líquidos. Para eso nos sirve. Pero la sonda vesical está contraindicada ¿en qué situaciones? Primero, cuando tengo una pelvis inestable, hay una fractura de pelvis. Ojo, cuando hay sangre en el meato, cuando hay hematoma escrotal o perineal, y en hombres, cuando le hago el tacto rectal y no puedo palpar la próstata o la palpo muy alta. Signos indirectos de lesión de uretra membranosa. La que sigue. Pásame rapidito esos. Entonces, perdón, la anterior. Entonces, ya hemos visto revisión primaria más reanimación, y ahora vamos a pasar a la revisión secundaria. Señores, nuevamente, disculpen la insistencia, voy a ir por prioridades. Encuentro algo en A, soluciono el problema en A. Encuentro algo en B, soluciono el problema en B. Paso a C. Si en C no encuentro nada, paso a D. ¿Sí? Pero la idea es, yo encuentro un problema y lo soluciono. La que sigue. La revisión secundaria se inicia luego que ha finalizado la revisión primaria y la reanimación y el paciente comienza a mejorar, y es una evaluación
de cabeza a pie, entre comillas, más completa, ¿no? Voy a poder pedir algunas radiografías, voy a poder pedir algunas radiografías o algunos procedimientos especiales. Algunos procedimientos especiales. La que sigue. Por ejemplo, empezamos por cuero cabelludo a nivel de cabeza, busco si hay soluciones de continuidad, heridas, si hay crepitaciones, si hay cuerpos extraños, paso a cabeza, examino ojos, en este caso vemos un edema marcado de toda la cara, este paciente tenía un síndrome de compresión torácica, ¿no? Examino ojos, examino orificios, nariz, fosas nasales, si hay secreciones o no hay secreciones, si en oídos hay secreciones, hay sangre o hay líquido, ¿sí? La que sigue, ya estoy fuera del tiempo ya. Signo del mapache, la que sigue. Signo del mapache, equimosis peri alrededor del ojo, la que sigue. Signo de Butler, estos todos son signos indirectos de fractura de base de cráneo. Si yo encuentro esos, ya estoy llamando al neurocirujano, y si no tengo neurocirujano, me preparo para transferirlo. La que sigue. Sangre en oído, también signo de lesión de piso de cráneo. La que sigue. Otra vez mapache, y acá hay una gran equimosis en una fractura de mandíbula, de maxilar inferior. La que sigue. Luego paso a cuello, paso a tórax, corazón, abdomen, pero tengo que volver a revisarlo, ¿de acuerdo? Tengo que volver a revisarlo. Otra vez mi inspección, palpación, percusión. Paso a abdomen, la que sigue. Este es un abdomen tóraco-abdominal, este es un abdomen, este es un trauma penetrante a nivel subcostal izquierdo. La que sigue. Pelvis, no se olviden de examinar pelvis, solemos olvidarnos de eso. Hay que ser primero, tocarlo con mucha suavidad, descartar si hay dolor o no, porque una fractura de pelvis puede matar al paciente. La que sigue. Luego hay que buscar en la región perineal, la región, en mujeres, la región vaginal, miembros inferiores, miembros superiores, buscar deformaciones, tumefacciones, descartar si hay algún tipo de fractura, en este caso, como en la figura ven, una fractura abierta, la que sigue. Y esto es lo que yo le decía, de una fractura, la fractura de pelvis es circular, es la pelvis. Entonces, cuando hay una lesión, se abre, hay la lesión a nivel donde se produce la abertura, pero que repercute en la parte posterior y produce un gran sangrado que puede matar al paciente. La que sigue. Examinar temperaturas de miembros inferiores, coloración, hacer la comparación entre ambos miembros. La que sigue. En miembros inferiores sobre todo, pero se pueden en superiores, descartar síndrome compartamental. La que sigue. Se puede pedir algunos exámenes especiales. En este caso se encontró una gran deformación en el muslo, se tomó una arteriografía y vieron que hay una fractura que está desplazando a la arteria femoral. La que sigue. Si yo creo que sospecho que hay una fractura, debo inmovilizar al paciente inmediatamente. La que sigue. Así como la revisión primaria tuvo sus anexos, la secundaria también tiene. Acá se pide la radiografía de columna cervical. Cuando tengo un traumatismo encefalocraniano, tomografía computada. Puedo pedir algunos otros estudios contrastados o radiografía de extremidades. La que sigue. Y finalmente, ¿por qué es importante la radiografía de columna cervical? Y la radiografía de columna cervical siempre se pide lateral. Salvo que haya un cuerpo extraño, sea producto de un balazo o de algún otro cuerpo extraño, pedimos frontal, pero solamente nos conformamos con la lateral. Y esta lateral tiene que cumplir algunos requisitos. ¿Cuáles son estos? Que se vean las 7 vértebras cervicales. Por ejemplo, estas dos son del mismo paciente, y aquí vemos un alineamiento anterior, alineamiento posterior, las apófisis espinosas. Aparentemente está bien, pero cuando las contamos, solamente se ve hasta la C6. No se ve la séptima, y entonces le pedimos al técnico que nos haga una
le bajan el hombro o le hacen la posición del nadador y vemos que hay una fractura del cuerpo vertebral de la séptima cervical. Es por eso que es importante inmovilizar al paciente, tomarle una radiografía, pero una radiografía adecuada. ¿La que sigue? Y esto es finalmente, termina nuestra revisión secundaria y nos dedicamos a seguir mejorando al paciente. Si yo estoy en un hospital grande, se queda ahí. Pero si ustedes están en un hospital pequeño, ustedes ya tienen que saber a qué hospital tiene que ir ese paciente para ser trasladado donde se le pueda solucionar todos sus problemas. ¿De acuerdo? Lo que sigue, creo que terminamos. Este es un paciente, es rápidamente identificable, una lesión de trauma penetrante, ¿no? Se ve ahí las asas intestinales que salen con epiplo, ¿no? Y más de uno iría a sala de operaciones. No, señor. Este paciente se va a la sala de trauma shock o de reanimación, como ustedes quieren llamarlo, y hacemos todo nuestro protocolo A, B, C, D. Este paciente puede tener una lesión del diafragma izquierdo, ¿ah? Y que puede tener lesión también del pulmón y puede estar sangrando. Entonces, lo vamos a reanimar y el paciente va a llegar en mejores condiciones a la sala de operaciones. ¿De acuerdo? La que sigue. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos tecnología de punta. ¿Qué necesitamos? Nuestro cerebrito nomás. Pulso oxímetro ahora hay en cualquier casa, ya no le digo una posta. En cualquier casa tenemos pulso oxímetro. ¿Ah? De repente el AGA no está presente en muchas postas, pero después podemos utilizarlas, ¿no es cierto? Entonces, si usted tiene esa tecnología, enhorabuena, pero tampoco es imprescindible. La que sigue. ¿Qué necesitamos? Primero no ahogarnos en un vaso de agua, la que sigue, poner las pocas neuronas que tenemos en funcionamiento, ¿no? Y aplicar nuestros conocimientos en la mejoría del paciente, la que sigue. El trauma puede aparecer en cualquier momento, eso no está programado, ¿no? Y debemos estar preparados para cualquier tipo de imprevisto. Creo que terminamos. Sí, yo lamento mucho este problema que se me ha parado el disco duro externo y no sé, felizmente tenemos el apoyo. Muchas gracias, doctor Ortega. Impresionante. Efectivamente. Ahora el doctor Ortega va a presentar un caso clínico, ¿no? Durante 30 minutos. Aviso que durante la presentación aparecerán en sus pantallas algunas preguntas del caso clínico y los participantes tendrán 15 segundos para responder. Adelante, doctor Ortega, cuando guste. Si me pasan la... A ver, voy a ver si... A ver, de repente puedo pasar... A ver, hasta donde... Me avisan si tengo algún problema. Voy a compartir. Me avisan si tengo algún problema con... Ok. Por favor, atenta, María, ¿ya? Qué desgracia está. Muy bien. ¿Se nota? ¿Se ve la...? Sí, Ya. David, se está viendo. Bueno, Adelante, a ver, adelante. este caso es un caso de un paciente con trauma. Yo les pediría... no puedo ver si hago la presentación no puedo ver las preguntas, ¿no? María, ¿puedo ver las preguntas que hacen los alumnos o no? En el chat. ¿Me escuchan? Aló, Héctor, ¿me escuchas? Sí, te escuchamos y vemos la presentación, David. Ya, bueno, sigamos entonces. Bueno, se trata de un varón de 19 años que es llevado al servicio de emergencia de un pequeño hospital rural por el equipo de rescate. Chocó contra un árbol mientras conducía su pequeño automóvil compacto y según los informes quedó atrapado en el vehículo durante 40 minutos. Chocó contra un árbol mientras conducía su pequeño automóvil
Al salir del vehículo estaba en estado de shock y no respondía a estímulos verbales. Usted es el único médico disponible para atender a este paciente. Esta es una foto referencial, algo parecido pasó. El informe prehospitalario, el equipo que trae al paciente le cuenta que ha sido una colisión frontal con impacto en el centro del vehículo entre los faros, con gran deformación. El conductor no llevaba cinturón de seguridad, gran pecado. El volante estaba doblado y en el parabrisas había una fractura tipo ojo de buey, como ven ustedes en la figura. ¿Sí? Esto ya te hace ¿qué pensar? Que hay un traumatismo encefalocraniano o de repente en la misma cara, ¿no? Si el volante está doblado, hay un traumatismo a nivel probablemente tóraco-abdominal. El informe, que además lo complementan, viene con una presión de 80-40, una frecuencia cardíaca de 140, una frecuencia respiratoria de 50 minutos por minuto, por 50 respiraciones por minuto y poco profunda. La piel está fría y húmeda, hay cianosis periférica, no responde a estímulos verbales y las venas del cuello se encuentran dilatadas. Entonces, la primera pregunta que quiero que ustedes la contesten mentalmente. ¿Cuál es el mejor manejo del paciente en el lugar del accidente? ¿Cuál sería? Fíjense, ATLS, hay dos sistemas prehospitalarios los más importantes en el mundo. Uno es el ATLS, que es el americano, y otro es el europeo, el SAMU, como se pronuncia, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia entre ellos? En que ATLS te dice, usted va al sitio del accidente, recoge al paciente, le asegura la vía aérea, inmoviliza al paciente, le pone su collarín, le pone una vía aérea y lo lleva corriendo al hospital más cercano y más apropiado y cercano. Mientras que el SAMU, ¿qué cosa hace? Ellos en cada ambulancia tienen un médico. ¿Sí? Tienen un médico. Y el médico hace el manejo en el mismo sitio del accidente. Y el ejemplo, es un ejemplo sesgado, yo soy ATLS, obviamente, es Lady Di, la famosa princesa Diana, que murió en París, murió por un accidente de tránsito. Se la pasaron 2 horas y media tratando de reanimarla. Cuando por fin decidieron llevarla al hospital, la operaron, tenía un desgarro pulmonar. Yo siempre digo, Lady Di, le pasaba eso en Estados Unidos, no se moría. No sé cómo hubiera quedado, pero no se moría. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia. Entonces, inmovilización contable espinal larga, oxígeno, cloruro de sodio, 1 litro endovenoso, y lo llevo al centro médico más apropiado y cercano. ¿De acuerdo? Eso se hizo con este paciente y llegó al hospital. ¿Cuál es la secuencia del manejo en emergencia? Ya dijimos, la revisión primaria, pero fíjense, acá he puesto más reanimación para hacer más hincapié en que esto es simultáneo. Estas fases son simultáneas, ¿sí? Luego viene la revisión secundaria, la optimización y luego el traslado. Y en toda esta cadena, todo este algoritmo, siempre la reevaluación va a estar presente. Esto no lo he dicho en la charla, pero ¿cuál es la forma simple y rápida de evaluar un paciente en 10 segundos? Entonces dirá, en 10 segundos, ¿cómo voy a evaluar a alguien? Si usted le pregunta su nombre o le dice qué pasó, ¿no? Le haces una pregunta simple. Si te contesta en forma adecuada, ¿qué significa? Primero que la vía aérea está permeable. A, no tiene problema. B, respiración. Si ha podido hablarte es que tiene por lo menos algo de la reserva pulmonar para poder emitir esas palabras, ¿sí? Y si te contesta algo coherente, significa que ese cerebro está más o menos y está recibiendo una perfusión adecuada que le permite darte esa información, ¿sí? Obviamente, al revés, quien no te contesta esa pregunta simple tiene un problema en A, en B o en C, o en todas, no sé. ¿De acuerdo? En 10 segundos, y esto lo usamos cuando se nos
desbarrancó un ómnibus con 50 personas y nos llegan 40 pacientes. ¿A quién atiendo primero? ¿Sí? Rápidamente le pregunto a cada uno y el que no me contesta, ese es el más grave. Pero vamos en situaciones de desastre, escúchenme bien lo que voy a decir, en situaciones de desastre, cuando los pacientes exceden a la capacidad del centro hospitalario, ahí atendemos al menos grave, al que tiene más posibilidades de vivir. Cuando yo tengo un centro que puede atender 5 personas y me llevan 3, ahí voy a atender al más grave, ¿de acuerdo? Ese es el concepto que se maneja. ¿Cómo se asegura una vía aérea permeable? Ya en la evaluación y la reanimación, recuerden ustedes, ¿cómo lo hacemos? A todo paciente le vamos a poner oxígeno, puede ser cánula binasal, puede ser con mascarilla con reservorio, ¿sí? En nuestro caso del paciente, ¿no? Sus respiraciones siguen siendo rápidas y superficiales, le retiramos el collarín cervical, ¿no? Siempre manteniendo la alineación de la columna cervical, un colaborador nos ayuda, ¿no? Y hacemos la maniobra de levantar los ángulos mandibulares o el mentón. ¿Para qué? Para levantar la base de la lengua, para evitar la obstrucción a ese nivel. Abrimos la boca, aspiramos secreciones, fíjense, eso es reanimación. Ahí lo que dijimos, un aspirador rígido, porque no puede morderse, ¿sí? Nosotros a nuestro paciente, a este varón de 19 años, le hemos colocado la mascarilla con oxígeno, pero las respiraciones continúan igual. Les decía, idealmente en A, pero si no lo hacen en A, hágalo en B. Observar en el cuello, distensión de las venas yugulares, desviación de tráquea a la derecha. ¿Qué significa esto? En el paciente, en los datos que nos dieron en el prehospitalario, el técnico nos dijo, las venas yugulares están dilatadas. Ojo ahí, ¿no? Este paciente tiene problemas con la vía aérea. Sí. ¿Cuál es la indicación? Intubación. Intubación orotraqueal. ¿Por qué? ¿Cuál es la indicación? Paciente solo responde a estímulos verbales. Ese paciente está con 8 o menos de 8 en la escala de coma de Glasgow. ¿De acuerdo? Entonces, esa es indicación de intubación. En el caso de nuestro paciente, se le intuba, hay una resistencia en la bolsa del ambú y la saturación de oxígeno es 83%. ¿Ah? Y en este caso la vía aérea está permeable. Le hemos puesto una vía aérea que es un tubo orotraqueal. Este paciente se va a morir de cualquier cosa menos de una obstrucción de la vía aérea. ¿Sí? Pasemos ahora a B, ¿no? Y que tiene algo de A también. ¿Cuáles son las indicaciones de la intubación de la vía aérea? ¿No? Ya dijimos, la vía aérea definitiva se hace con un tubo orotraqueal, cricotirodotomía y traqueostomía. Atención, en trauma no se hace traqueostomía. ¿Por qué no se hace traqueostomía? Primero, porque es un método que demora. Yo he visto a gente experta que se demora 20, 30 minutos. Es mucho más sangrante. Tienes que tener mucha experiencia. Mientras que la cricotirodotomía, eso lo hace cualquiera de nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, es cuestión de tiempo. Y ya lo mencioné, seguramente no con tanto énfasis como debería ser, pero el tiempo es clave en estos pacientes. Es clave en estos pacientes. Y ahí tienen ustedes las indicaciones para una vía aérea definitiva. Entiéndase, intubación orotraqueal, cricotirodotomía. ¿Sí? Cuando necesito proteger la vía aérea, fracturas maxilofaciales severas, hematomas cervicales a nivel del cuello, un paciente que recibe una herida de bala con orificio de entrada y salida a nivel del cuello y que está hablando bien, está bien, intúbelo. ¿Por qué lo va a intubar? Porque eso va a ser edema, ¿sí? Si es que no produce sangrado. Y cuando comienza a dar estridor, ya
intubar va a ser sumamente difícil porque la anatomía está totalmente distorsionada. ¿De acuerdo? Y acá pueden ver ustedes la inconsciencia. Cuando el paciente está inconsciente, cuando hay un Glasgow, una escala de coma de Glasgow de 8, menor de 8, intube al paciente. Intube al paciente. Es indicación. ¿De acuerdo? En ventilación y respiración, entonces voy a examinar a mi paciente. Y nuestro paciente, en este joven de 19 años, la inspección, se veía una menor movilidad del hemitórax izquierdo. Palpación, amplexación disminuida en hemitórax izquierdo, enfisema subcutáneo en pared torácica. A la percusión había un hipertimpanismo en el hemitórax izquierdo, y a la auscultación el murmullo vesicular estaba abolido en el hemitórax izquierdo. A esto, ¿qué le agregamos? Está chocado el paciente, está con 80-40 de presión, 140 de pulso y 50 respiraciones por minuto. Y le hemos visto el cuello, ¿cómo tío? Venas dilatadas. ¿Cuál es el diagnóstico? Escríbanlo, por favor, para que a ver si me animo a que alguien me ha comprendido. ¿El diagnóstico cuál es? Neumotórax. Atención, que mata al paciente. ¿Cuál sería el diagnóstico diferencial? ¿Que sea un neumotórax simple o que sea un neumotórax masivo? En un neumotórax simple no voy a tener esa hipotensión, ¿no? Ni esa repercusión a nivel de la presión, no voy a tener esa hipotensión. Y tampoco la repercusión a nivel respiratorio. La otra alternativa es que sea un hemotórax masivo, pero ahí, ¿qué me va a dar? Venas yugulares colapsadas, no están distendidas, no hay desviación de la tráquea, el murmullo vesicular está abolido y hay matidez, básicamente. Entonces, es fácil hacer el diagnóstico diferencial. Y aquí ven lo mismo que enseñamos en antes, esa transparencia homogénea a nivel del hemitórax izquierdo, ¿no? Aire que se ha acumulado acá y que ha colapsado el muñón pulmonar y ha empujado el mediastino, donde está el corazón y los grandes vasos, hacia el lado derecho. Y ven ustedes la tráquea cómo está desviada. A este corazón casi no le llega sangre. Y la poca sangre que llega, trata de botarla, trata de expulsarla por la aorta. Hipotensión marcada. ¿Sí? Neumotórax, atención. Esta radiografía no corresponde a nuestro paciente, simplemente es demostrativa. Entonces, yo hago el diagnóstico del neumotórax, atención, insertamos un catéter 14-16, ya dijimos, segundo espacio línea intercostal, línea medio clavicular, sale aire, es espectacular. Cuando uno lo hace, parece magia, ¿no? Tú metes el catéter, sale el aire y la presión sube, la respiración mejora, parece magia. Hay que hacerlo simplemente, ¿sí? La tráquea regresa a la línea media y la capacidad de ventilar mejora drásticamente. Con esa maniobra, fíjense, el paciente pasó de 80-40 a 100-60, frecuencia cardíaca que estaba en 140-100 y respiraciones de 50-28. ¿Sí? ¿Cuál es el tratamiento definitivo? Hacerle un drenaje torácico a nivel de mi tórax izquierdo. El nivel de saturación ahora es 89%. No lo mencioné, pero en algún momento era 83 cuando llegó. ¿Qué solución utilizamos para compensar al paciente y por qué? Cristaloides usamos, ¿no es cierto? Usamos cristaloides. Atención, pequeño paréntesis. ¿Por qué? Seguramente todos lo saben, pero no está de más recordarlo. ¿Por qué utilizar cristaloides y no usar glucosa, por ejemplo? ¿Sí? Porque si usamos glucosa en todo paciente que esté hipotenso, no debe usar glucosa. ¿Por qué? Porque la glucosa a nivel capilar se absorbe por la célula y pasa del espacio vascular, pasa al espacio intracelular, pero no pasa sola, pasa jalando agua.
y lo que yo quiero es mejorar a nivel del espacio vascular, que aumente el volumen del espacio vascular. Si yo lo hago con glucosa, lo único que hago es que termine en el espacio intracelular. Por eso solamente usamos cristaloides, cloruro de sodio en nuestro medio. En Estados Unidos, los americanos usan lactato ringe. ¿Sí? ¿Cuál es la utilidad de la sonda vesical? Ya dijimos, es medir el gasto urinario, la producción de orina por hora. Vamos a repetir lo normal. En adultos, 0,5 por kilo por hora. En niños, 1 mililitro por kilo por hora. Y en lactantes, 2 mililitros por kilo por hora. Fácil a recordar. Si yo tengo un gasto urinario menor de esa cantidad, y esto se mide por hora, pues por eso le llaman gasto urinario, ¿no? ¿Cuándo está contraindicado? Ya dijimos, ¿no? Evidencia de inestabilidad pélvica, sospechamos una fractura de pelvis. Cuando uno sospecha la fractura de pelvis, ¿qué tiene que hacer? Inmovilizar esa fractura de pelvis. Eso lo hacen los traumatólogos, ponen unos aparatos, pero los traumatólogos así nomás no operan en emergencia. Rarísimo. Hasta cuando yo hacía emergencia teníamos que ponerle un fusil en la espalda para que opere. Mientras eso, ¿qué hago? Haga una sábana, hágala como un pañal de esos antiguos, en triángulo, y lo amarra ahí, con lo que sea, con esparadrapo, lo médico, con esparadrapo, para inmovilizar esa pelvis, hasta que hagan algo nuestros amigos traumatólogos, en realidad ortopedistas, ¿no? Entonces, ¿qué otras contraindicaciones? Sangre en el meato el meato uretral, equimosis escrotal o perianal, y ya dijimos que en varones, en el tacto rectal, la próstata se palpa alta o no se palpa. Si yo encuentro una próstata alta y no la palpo, o encuentro sangre o encuentro una equimosis perineal, ¿qué debo hacer? Llamar al urólogo, ¿no? Ellos tienen una sondita especial que pueden usarla. Oiga, pero si estoy en un hospital, ¿no? Si estoy en un hospital donde no tengo urólogo a la mano, gran problema. Estaría indicado lo que se llama la talla vesical, hacer una incisión por encima de la sínfisis pubiana, llegar a la vejiga y poner una sonda, para que por ahí se salga la orina que se produce. ¿De acuerdo? En nuestro paciente se colocó la sonda vesical, no habían contraindicaciones y se obtuvo una orina clara y amarilla de aproximadamente 50 mililitros. La sonda nasogástrica estaría indicada en nuestro paciente. Ya hemos dicho, la sonda nasogástrica descomprime el estómago, previene los vómitos, está contraindicado en epístasis, en fractura de macizo facial. Recuerden, este paciente tuvo un choque, no llevaba cinturón de seguridad, tuvo un choque contra el parabrisas, entonces sospechamos que pudiera tener una fractura por macizo facial. En esos casos, ¿qué hacemos? No le ponemos la sonda, parece que también tenía epístasis. No le ponemos la sonda nasogástrica, le ponemos una sonda orogástrica y obtenemos 30 centímetros de secreción amarilla clara. ¿Cuál es la utilidad de la escala de coma de Glasgow? A ver, la escala de coma de Glasgow te evalúa 3 respuestas. Respuesta verbal, respuesta ocular y respuesta motora, ¿no? Cada una de estas partes tiene un puntaje. Yo siempre le digo a mis alumnos, yo no pretendo que nadie se aprenda esto de memoria, porque en todas las salas de emergencia está pegado esta escala de coma de Glasgow, que es la más usada, es la escala que se ha universalizado. Curiosamente no fue hecha por neurocirujanos, pero los neurocirujanos se dieron cuenta del valor que tiene esta, y de todas las escalas, el estándar es esta escala de coma de Glasgow. ¿De acuerdo? Cuando yo tengo una escala de Glasgow menor de 8 menor de 8, lo catalogo de paciente en coma. En nuestro paciente, ¿cómo estaba la escala de coma de Glasgow? El paciente
respuesta motora, o respuesta ocular, perdón. El paciente intenta abrir los ojos en respuesta a estímulo doloroso, 2 puntos. El paciente responde a estímulos dolorosos intentando retirarse, 4 puntos. La respuesta verbal, el paciente está intubado, no va a poder hablar. Cuando el paciente está intubado, se le pone un puntaje de 1. Entonces, la puntuación sería 2, 4, 6, 1, 7. Escala de Glasgow de 7. Esa es la importancia. El paciente está en coma. Cuando revisamos pupilas, ¿no? Decimos, ¿están isocóricas? ¿Reaccionan bien a la luz? Lo más importante es que sean isocóricas. Si yo encuentro una midriasis que hay anisocoria, una está más grande que la otra, ¿qué debo pensar? Que hay una lesión que ocupe espacio a nivel craneal, que generalmente no voy a pensar en un tumor, tengo que pensar en un hematoma, ¿no es cierto? Entonces ya estoy llamando al neurocirujano y si estoy pensando a qué hospital lo voy a derivar, donde yo sé que hay un neurocirujano. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Qué hacemos? Ya dijimos, retiramos toda la ropa. A ver, antes que se me vaya la idea. Cuando hemos dicho A, B, C, D, para efectos didácticos lo hacemos así, ¿no es cierto? Pero en la práctica este es como una bola de nieve. El A se superpone al B, el B al C, es una bola de nieve, ¿no? La enfermera no va a esperar que usted llegue a C para tomarle la muestra de sangre y ponerle, no, ponerle los cristaloides. La enfermera ya está entrenada, ya sabe que cuando se trata de esos pacientes, no necesita que usted le diga, tengo que sacar sangre y ponerle los cloruros. No, usted ya capacitó a su equipo. Y los médicos somos los jefes del equipo, somos los líderes del equipo. Y entonces tenemos que entrenar a la gente. Todo lo que puedan aprender hoy día, tienen que replicarlos en sus centros de atención. Porque, repito, el trabajo es en equipo. Entonces, el técnico se mete la mano al bolsillo y saca la tijera y le corta la ropa. Ya sabe, ya. No necesita, córtenle la ropa. No, y él ya sabe. ¿Ya? ¿De acuerdo? Hay que retirar la ropa para poder que no se nos escape alguna lesión. Hay que movilizar en la parte posterior. La movilización tiene que ser en bloque, es decir, varios tienen que movilizarlo para mantener alineada la columna, ¿no? Hay que prevenir la hipotermia, ya lo hemos dicho, mantas calientes, temperatura ambiente y la tendencia ahora es aplicar líquidos tibios, ¿no? Hay unos calentadores especiales. Hablemos ahora de la revisión primaria, de los anexos de la revisión. Ya dijimos los anexos, ¿cuáles son? Dispositivos de monitoreo, electrocardiograma, pulsoxímetro, sonda gástrica, catéter en vejiga. ¿Sí? Ya no hemos puesto ahí las funciones vitales, presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura. ¿Sí? Le hemos hecho al paciente un AGA y tiene una presión parcial de oxígeno de 79, una presión parcial de CO2 44, y tiene un pH de 7,28 y su saturación es 98. Le hemos solicitado una radiografía de tórax y pelvis. Ahora sí voy a mostrar las temperaturas, ojalá que las pueda mostrar. Acá está así, felizmente sí está así, no sé por qué la otra no. Entonces, ya hemos terminado nuestra revisión primaria, ¿de acuerdo? Hemos pedido la radiografía de tórax y pelvis, además. Antes de pasar a la revisión secundaria, yo veo que el paciente ya comienza a mejorar y solamente en mi cabecita lo veo, tiene el tubo orotraqueal, está funcionando bien. Está bien. Paso a B, le drenamos, le pusimos sutura torácico, está burbujeando, oscila la columna de agua, ¿no? Veo que todo eso esté bien, las funciones vitales están bien, ¡pum! Perfecto. Paso a la revisión secundaria. ¿De acuerdo? En nuestro caso, el paciente, cuando ha pasado a la revisión secundaria, está con 100 con 70, fíjense, llegó con 80-40, está con 100 frecuencia cardíaca, y vamos a ver las radiografías. Acá se ve la radiografía, fíjense. Hay una contusión en el lado derecho, hay una contusión pulmonar. En el lado izquierdo
Se ve el tubo, no sé si lo ven ahí, lo estoy viendo lo estoy pasando con el puntero, ¿no? Hay fracturas costales y fíjense, hay aire en el subcutáneo, ¿sí? Fracturas, perforaron la pleura, salió aire al subcutáneo y se produjo el neumotórax a tensión. ¿De acuerdo? En la radiografía de pelvis, oiga, en ATLS nos dedicamos 45 minutos a ver radiografías de pelvis, de tórax y de columna cervical. Y ATLS te enseña, no te enseña nada nuevo, te enseña simplemente a ser ordenado. Empieza por la sínfisis, la ascendente, descendente, el aledón, el acetábulo, el sacro. Perfecto, no hay problema en este, es normal. La radiografía de pelvis es normal. La revisión secundaria, que vemos que en la cabeza hay moretones y abrasiones sobre la frente, no hay sangrado aparente, no hay grandes laceraciones, ¿no? Y volvemos a hacer el examen neurológico. En este caso, el paciente abre los ojos al estímulo vocal, 3 puntos, las pupilas permanecen reactivas a la luz, el paciente se moviliza al estímulo doloroso, es 5 ya, está intubado, es 1, entonces acá tiene 8, 9, ha subido de 7 a 9, ¿no es cierto? Ha subido de 7 a 9, ¿de acuerdo? Hay indicaciones de un traumatismo encefalocraniano y pedimos la evaluación por el neurocirujano. Buscamos sangre en los oídos, en la nariz y en la boca, no se observan, antes apareció epístasis, pero parece que ahora ya no hay. Examinamos cuello, está dentro de límites normales, se debe quitar el collarín para examinar el cuello al tiempo que se indica la inmovilización de la columna por un asistente. Estoy reiterando esto porque es de vital importancia, ¿de acuerdo? Y en la revisión secundaria es que solicitamos la radiografía de columna cervical. Lo que sucede es que cuando yo pido tórax y pelvis, no pido todo junto, pues, ¿no? Pero ya hicimos hincapié en eso. Volvemos a examinar cuello, vuelvo a examinar tórax, ¿no? Con nuestro examen semiológico. En este caso de nuestro paciente, los ríos respiratorios están presentes en ambos campos pulmonares, ya se expandió ese parénquima pulmonar, el drenaje por el tubo torácico es de 50 centímetros de secreción sanguinolenta. Al examinar el corazón no encontramos mayor alteración. A nivel del abdomen, volvemos a examinar a nuestro paciente. En el caso del paciente no encontramos mayor alteración. ¿Estaría indicado un lavado peritoneal? En este caso no. ¿Por qué? Porque ha respondido, la presión está subiendo la presión, ¿no es cierto? Hay una mejoría evidente. No tiene indicación para un lavado peritoneal. Generalmente el lavado peritoneal casi ya no se usa en los centros. Lo que se usa es la ecografía abdominal, el llamado ECOFAS, o que los americanos llaman FAS, Focus Abdominal Sonographic Trauma, on Trauma. ¿No es cierto? La ecografía, en este caso, sirve solamente para una cosa: determinar si hay líquido o no hay líquido. Examina 4 ventanas ecográficas, una a nivel subcostal derecho, a nivel del espacio de Morrison, es decir, el espacio hepatorrenal. La segunda ventana es a nivel de epigastrio, ahí que va a buscar saco pericárdico para descartar taponamiento cardíaco. La tercera ventana es subcostal izquierda, a nivel busca la celda esplénica. Y la cuarta ventana ecográfica es a nivel del sínfisis pubiana, busca el fondo de saco de Douglas. Todas son esas zonas de declive donde se puede acumular sangre. Si hay líquido, yo asumo que eso es sangre. ¿De acuerdo? Hay que examinar la pelvis. No, en nuestro paciente no vemos anomalías. ¿Sí? Hay que hacer el tacto rectal, que lo hemos hecho antes para poner la sonda vesical seguramente.
A nivel del sistema musculoesquelético examinamos extremidades cuidadosamente, detectamos signos de lesiones óseas o tejidos blandos, detectar si mueve las extremidades, ¿no? Y examinar la parte posterior del paciente, la espalda, lo movilizamos en bloque, ¿no? Para evitar hacer alguna lesión, ¿no? Que pudiera existir previamente. En nuestro caso, el paciente permanece hemodinámicamente estable, la presión arterial es de 118,88, frecuencia cardíaca 92 por minuto. Y finalmente lo de la radiografía que ya les expliqué, acá lo podemos ver mejor. Fíjense, acá hay, ¿qué se ve acá? 1, 2, 3, entre 3 y 4 hay una espondilolistesis. Está desviado, ¿no? Se ha corrido, fíjense, este alineamiento acá viene y se corre hacia atrás. Y acá lo que les mostré en la conferencia, una fractura de cuerpo vertebral. Los anexos de la revisión secundaria, ya también lo dijimos, y la transferencia, siempre que si ustedes están en un hospital pequeño, ya deben saber cuál es el siguiente nivel que pueden trasladar, donde puedan tener neurocirujano o cirujano cardiovascular, que pueda tener tomógrafo, etc. ¿De acuerdo? Muy bien. No sé si hay alguna pregunta, o Héctor, no sé cómo queda esto. Sí, No, hay no, una, sí, David, hay una pregunta que justo sale, ¿no? A ver, En cuanto al ECOFAS, ¿no? Que me mandan en el chat, dice, ¿a partir de cuántos centímetros cúbicos el ECOFAS puede ser positivo para nosotros, como sea de utilidad? De lo que recuerdo, creo que es a partir de 50 cc. ¿eh? De 50 cc ya es posible determinarlo. Ya, acá hay otra pregunta, decía, perdón. ¿Qué analgésico puede usarse o que haya alguna contraindicación para algún tipo de analgésico para cambiar el dolor? A ver, el ATLS también te dice que puedes usar cualquier analgésico, no hay contraindicación para un analgésico, ¿no? Salvo que tú estés pensando que tienes un abdomen agudo y que te puede enmascarar, pero sí puedes usar opioides, derivados de los opioides, ¿no? Porque el dolor es un estrés más para el paciente, entonces se supone que hay que calmar el dolor en ese sentido. Ya, hay otra pregunta más, creo que es muy puntual e importante, ¿no? Que dice, en el primer nivel de atención no contamos con catéter 16 o 14. ¿Se puede hacer descompresión neumotoras atención con catéter 18 o qué otro recurso podemos utilizar? Obviamente, si tú no tienes 14 o 16, puedes usar lo que tengas que usar. O sea, no hay problema, no hay problema. Pero el 18 obviamente no es el ideal, pero te va a ayudar mucho más que si no hicieras nada, ¿no? Va a ser mejor eso que no hacer nada. Acá hay una pregunta más, puedo hacer, ¿no? Que ya la has contestado, pero sería bueno para recalcar el sentido, sí. ¿No? Dice, doctor Ortega, ¿qué otras opciones se pueden utilizar al contraindicar la sonda vesical? Claro, es una buena pregunta, porque cuando estamos en el hospital no tenemos problemas, llamamos al urólogo y tienen una sonda muy finita ellos, que en la punta es un catéter muy finito, entonces ellos entran, pasan la probable lesión y eso les sirve de tutor, ¿sí? Pero cuando uno está en un centro donde no hay, lo único que te queda hacer es talla vesical. Hacer una incisión en la parte de la sínfisis pubiana, divulsionar, llegar a la parte de la vejiga extraperitoneal, ahí no te metes a la cavidad peritoneal y dejas una sonda ahí, una sonda Foley, la misma sonda Foley, la dejas haces una jareta y la sacas por contrabertura. Ya, a ver, una preguntita más que es importante, me parece a mí, ¿no? Doctor Ortega, ¿se debe usar manitol en un TEC severo? Mira, normalmente lo que nosotros propugnamos es que si yo tengo un TEC es asegurarle una buena perfusión cerebral para que tenga una buena oxigenación. ¿De acuerdo? Entonces, esto lo podemos utilizar en las primeras horas del manejo con cristaloides. Probablemente cuando venga el neurocirujano
va a usar el manitol. Probablemente es así, pero en nuestro caso, nosotros decimos que empezamos con una buena hidratación. Si le mejoramos la hidratación, vamos a mejorarle la perfusión cerebral y vamos a prevenir un daño adicional, ¿no es cierto? Ahora, si yo uso manitol, también ese paciente va a tener una gran diuresis. Entonces, he ahí el problema que me puede enmascarar un cuadro de hipotensión por otra causa. Ya, a ver, dos últimas ya para cerrar. Sí, sí, A sí. ver, dice, esteroides y uso de ácido tranexámico. ¿Hay alguna relación, alguna utilidad? Sí, el Colegio Americano promueve el uso de ácido tranexámico. Realmente yo no tengo experiencia, yo hice una revisión hace mucho tiempo donde la evidencia no es concluyente. Hay argumentos para usarlo como hay argumentos para no usarlo. Obviamente cuando el paciente sangra, lo usamos, ¿no? Porque para ver si nos ayuda. Pero en estos casos no tenemos experiencia. Repito, el colegio el colegio lo propugna como una medida salvadora, pero no hay evidencia para poder decir con contundencia que debe usarse. Perfecto, no sé si haya tiempo para alguna pregunta más, Sí, sí. señorita María. Sí, Doc, una última. Ya. Ahí por ahí preguntaron, no estoy revisando, hay muchas preguntas, pero estoy tratando de seleccionar pues las que son muy puntuales. Esta va para el doctor Reboredo, no sé si está el doctor Reboredo. Sí, sí, está ahí. Ya. Dice, en un caso de una pancreatitis, ¿usted qué recomendaría? ¿Lipasa, amilasa, las dos o una de las dos? Una pregunta puntual. Sí, bueno, mire, en realidad usamos las dos y va a depender mucho del tiempo de evolución. Como les dije y como les mostré en un gráfico, la amilasa y la lipasa alcanzan su pico a las 6 horas más o menos de iniciado el evento, pero la amilasa vuelve a valores normales mucho más rápido que la lipasa. Entonces esto va a estar básicamente en función del tiempo de evolución de la pancreatitis aguda, ¿no? Si viene un paciente con 3 días de dolor o 4 días de dolor, probablemente la amilasa esté dentro de los valores normales, pero la lipasa va a estar elevada. Por lo tanto, deberíamos pedir las dos. A ver, ¿nos queda tiempo para una preguntita más? O sea, que no, en realidad hay tantas Bien, preguntas que uno... ¿Ah? Ya no. Bien, Doc, bien, bien. Ya. Este es para el doctor Johan Medrano. Dice, ¿no? En una angiodisplasia, ¿no? O sea, estamos pensando en una angiodisplasia digamos, en el ilion terminal. Tenemos una hemorragia estiva, hay melena, le hacen una colonoscopía y no encuentran sangrado. Entonces estábamos pensando que puede ser de repente una angiodisplasia, ilion terminal. ¿Cómo usted podría ver esto, evaluarlo, doctor? ¿O qué recomendaría? Claro, sí, doctor. En caso de las angiodisplasias que puedan estar localizados en el intestino delgado, estamos hablando de una hemorragia oculta, que esto lo clasifican en algunos casos como una hemorragia digestiva media. Las cápsulas hay unas cápsulas especiales endoscópicas en las cuales pueden incluso valorar el punto de sangrado en este segmento intestinal. El uso de incluso la arteriografía, la angioTAC, por ejemplo, es evaluable para el diagnóstico, y la arteriografía también puede ayudar a corregir esta situación, ¿no? Mediante una embolización. En esos puntos en los cuales la colonoscopía, pues, ya no tiene acceso. Ya, doctor, ¿tendría acá alguna cabida la embolización o algo similar, no? Si no colocamos sangrado, de repente alguna imagen. Sí, o sea, la angioTAC, por ejemplo, sí nos va a evaluar el punto de sangrado, y la arteriografía puede ayudarnos ya para el tratamiento de embolización. Ya, ok. Muchas gracias, ¿no? Yo quisiera, ¿no? Nos quedaríamos haciendo una pregunta, un tema tan interesante, ¿no? Pero yo creo que vamos a agradecer a los colegas, al doctor Johan Medrano, al doctor Fernando Reboredo, al doctor David Ortega por sus brillantes presentaciones, ¿no? Ahora quisiera invitar al doctor Farfán para que nos dé unas palabras por el cierre de la segunda jornada del módulo de cirugía general. Doctor Farfán, por favor. Gracias,
Doctor Medrano, muchísimas gracias. A nombre del Consejo Directivo y la Asociación Peruana de Facultades de Medicina, nuestro eterno agradecimiento a la Sociedad Peruana de Médicos Cirujanos Generales, en la persona del doctor Giuliano Borda, el agradecimiento a nuestros expositores, al doctor David Ortega Checa, al doctor Fernando Reboredo, al doctor Johan Medrano, y la participación de aproximadamente 1.800 participantes esta noche, que verdaderamente han apreciado la transferencia del conocimiento, aprovechar la experticia por parte de ustedes, y el agradecimiento a usted, doctor Héctor Medrano, por la conducción de esta noche que ha sido maravillosa de aprendizaje de temas muy frecuentes como son en lo que es el primer nivel de atención y el pensamiento de quien sufrió el accidente, y que si las condiciones en ese momento en que fueron atendidos hubieran sido otras, yo creo que el resultado hubiera sido otro. Por eso es que la academia constantemente, en coordinación y en un marco colaborativo con las sociedades que son pilares fundamentales de la academia, el reconocimiento de ustedes por permitir que se tenga una visión del médico general como el aprendizaje desde el punto de vista de ciertas especialidades para lo que es el manejo, el cumplimiento de normas, protocolos, guías, algoritmos, cuando tengamos la presentación de un tema y que verdaderamente sepamos la conducción y la recuperación del paciente. Muchísimas gracias, doctor Giuliano Borda Luque, a todo su equipo. Nos sentimos eternamente apreciados por esta magnífica participación esta noche. Muchas gracias. Gracias, doctor Medrano. Buenas noches. Su micro, doctor Medrano. Sí, agradecemos las palabras del doctor Farfán y agradecerle y comunicarle que en este momento está apareciendo en pantalla una encuesta en la cual debe ser respondida para el registro de asistencia. Se agradece a todos los participantes, a los ponentes, por toda la colaboración que hacemos en función de todos nuestros médicos del primer nivel de atención. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, buenas noches con Buenas todos. noches, doctores. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctores. Gracias, gracias. Muchas Buenas gracias, noches. doctores. Buenas Muchas noches. gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches, Gracias. doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Muchas gracias, doctores. Una excelente jornada. Gracias. Muchas gracias por la invitación y gustoso a poder apoyar en lo que se pueda. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Muchas gracias a usted.